Muy buenas tardes. Desde ahí, desde la comunidad de tu casa, te queremos dar las gracias y la bienvenida por estar aquí con nosotros. Como mencionamos, hoy decidimos hacer un servicio pregrabado para que tú puedas estar con tu familia, puedas calentar el recalentado, los tamalitos, el pozole, menudo, barbacoa, bueno, ya de todas las cantidades de comidas que estás comiendo y estamos bien agradecidos por lo que Dios nos ha dejado celebrar. ¿Puedes creer lo que ahorita en este momento ya es el 28 de diciembre y estás en tu casa y estás recordando todo lo que Dios ha hecho contigo, con tu vida? Y nomás nos falta 3 días más para llegar al 31 y comenzar el 2026. Qué rápido se pasó el tiempo. Y no sé tú, pero tuvimos un año con altas y un año con bajas. Tuvimos un año con alegría, pero con tristeza, con gozo, pero momentos de incertidumbre. Y algo que me encanta de la palabra de Dios es que siempre nos da promesas de aliento, siempre nos inspira. Y hay una palabra en el Viejo Testamento que siempre me recuerda para inspirarme cuando voy a empezar una nueva etapa, un nuevo año. Y la palabra es: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y puedes decirlo ahí desde tu casa: hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hasta allá nos ayudará el Señor. Donde quiera que tú vayas, Él te va a estar ayudando. Y la realidad es que nadie sabe lo que va a venir en el año que viene, en el 2026. Algunos en este año pasado, ya podemos decir pasado, 2025, como iglesia pudimos ver algunos milagros. Sabemos de familias que pudieron tener hijos que nacieron este año y que no podían tener. También sabemos de milagros de personas que visitaron sus tierras por primera vez de forma voluntaria. Y también conocemos a familias que pudieron celebrar ciertos logros, comprar una casa, agarrar un nuevo trabajo. Pero también conocemos a familias que pasaron por enfermedades, sufrieron separaciones, otros tuvieron que despedirse de su ser querido. Conocemos familias que entraron en pleitos legales, otros tuvieron que regresar a sus tierras de una forma involuntaria. Pero me encanta esa frase: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esta frase nos ayuda y nos inspira a saber que no importa dónde te encuentres y lo que vaya a traer el año, el Señor está contigo. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al inicio de esta serie de diciembre mencionábamos una frase que dice que la vida no se mide por el tiempo, sino se mide por los momentos que se hacen. Y qué importante es saber que cada año que tú vives, estás viviendo momentos con tu familia, momentos de crecimiento de fe, momentos donde pudiste ver la mano de Dios. Y casi siempre recordamos los momentos, pero hay momentos esperados y hay momentos inesperados. Y hay momentos que nos toca reaccionar de acuerdo a las dificultades que enfrentamos. Y muchos pensamos que el ser creyente no vamos a tener dificultades. Si yo soy un seguidor de Cristo, yo no voy a tener dificultades. Y tal vez eso es lo que piensa mucha gente, pero la realidad, la Biblia nunca dice que tú no vas a sufrir. Aún siendo cristiano, va a haber muchas dificultades, va a haber muchos problemas, va a haber muchas incertidumbres. Pero hay una promesa que Dios nos da. Y la promesa que Dios nos da es que Él nos dice que en este mundo, en Juan 16:33 dice: aquí en el mundo sí vas a tener muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo: mira, es garantizado. El hecho que me sigas no quiere decir que no vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Lo que sí está garantizado, que durante los problemas también vas a tener mi presencia. No vas a caminar solo, vas a estar conmigo. Y qué importante saber que no importa lo que venga en el 2026, con problemas o con soluciones, con milagros o con dificultades, el Señor va a estar con nosotros.
la presencia de Dios va a estar con nosotros. La victoria de Dios va a estar con nosotros al pesar de nuestros problemas. El día de hoy te quería compartir un mensaje que nos va a ayudar a poder enfrentar este año 2026. Y te voy a dar una clave. Yo sé que todos aquí usamos claves para nuestro teléfono, usamos claves para entrar a la computadora, usamos claves para hasta entrar a nuestra casa. Y te voy a dar la clave del creyente, la clave que te va a ayudar a seguir adelante al pesar de lo que enfrentes. Y la clave se titula NTSC. Esa es la clave del creyente. Y más adelante te vamos a dar lo que significa. Pero si tú puedes, ahí donde estás en tu casa, pues puedes grabar y escribir y poner la clave del creyente, NTSC. El día de hoy te quiero compartir la clave del creyente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos creyentes y aún siendo creyentes pasamos por problemas y circunstancias que nos va a limitar y muchas veces nos quedamos estancados. Pero así como tu teléfono, si tú pones la clave te va a dar acceso. Eso es lo que la clave es. La clave es algo, es una identidad. Muchas veces hasta necesitas ver el teléfono y el teléfono simplemente con ver tu cara bella y hermosa te deja entrar. No sé si te deja entrar porque no quiere seguir viendo tu cara o te deja entrar porque realmente eres hermoso o hermosa y te da permiso para entrar. Pero esas son las claves. Tú pones la clave y te da acceso. Tú pones la clave y te da privacidad. La clave te lleva a otro nivel. La clave te deja entrar donde los demás no pueden entrar. Y eso me encanta porque hay muchas veces que nosotros nos quedamos estancados porque no sabemos ciertas claves que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esta enseñanza vamos a dar las claves, la clave para entrar a lo que Dios tiene para nosotros en 2026. Y encontramos la clave en una historia de un personaje que se llama Jairo. Todos tal vez has escuchado la historia de Jairo, pero me encanta esta historia porque Jairo estaba buscando una solución. La vida de Jairo es muy interesante y la vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, le rogó con fervor: mi hijita está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y esta historia nos va a relatar cómo un hombre le enfrenta la dificultad sin él estar esperándolas. Y mira, la historia de Jairo nos va a enseñar ciertos pasos que tuvo que hacer él para poder usar la clave y que la clave lo llevará a un siguiente nivel. Y por eso el día de hoy yo quiero empezar haciendo una pequeña oración ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas, que su palabra llegue a nuestra necesidad. Ahí como estás, cierra tus ojos y Señor, yo te pido que esta palabra llegue a mi corazón, te pido que me hables, te pido Señor que esta palabra sea una oración para lo que vaya a venir el año que viene, que yo pueda implementar lo que yo voy a escuchar y esto me puede ayudar a seguir al siguiente nivel, a seguir creyendo, a seguir como creyente en mi camino para poder alcanzar el propósito que tienes para mí. La vida de Jairo es una vida bien interesante, porque Jairo, la Biblia dice que era un líder de sinagoga. Entonces Jairo, en otras palabras, era como un pastor, pero era un pastor judío. Era un pastor que tenía su propia iglesia, era líder de una iglesia local. Y si tú lees la Biblia, tú vas a entender que los judíos no aceptaban a Cristo porque ellos pensaban que Cristo era alguien que estaba predicando otra cosa, un falso profeta. Por eso lo mataron, porque pensaban que él no era el Mesías que habían profetizado. Por lo tanto, era totalmente mal ir y pedirle algo, mucho menos hincarte delante de él. Pero tienes que entender que Jairo no era cristiano. Jairo, su fe originalmente no tenía nada que ver con Cristo. Pero Jairo
se enfrentó con una necesidad. Jairo tuvo una necesidad personal. Y la necesidad que tuvo es que su niña se estaba muriendo. Yo no sé tú si tú eres papá o mamá, pero donde más duele es con tus hijos. Que me toquen a mis hijos y ahí hacemos lo que sea. Pero si nos toca bien, nos aguantamos un poquito más. Pero con los hijos somos capaces de hacer cualquier cosa. Y en la desesperación, Jairo había escuchado de un Jesús. Había escuchado que había alguien que tenía el poder para sanar y hacer lo que nadie más podía hacer. Ni su propia religión tenía la capacidad de sanar a su hija. Y Jairo escuchó. Dice la palabra de Dios que la palabra viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y comenzó a tener fe. Y comenzó a escuchar y a creer. Al momento que mira a Jesús, dice la Biblia que se inclinó, se postró a sus pies y le dijo: Señor, Maestro, mi hija se está muriendo. Pon tus manos sobre ella para que ella sane. Que dice que él había llegado al punto que había creído, había entendido. Porque la realidad, cuando estamos en situaciones delicadas, todos estamos en búsqueda. Todos estamos buscando algo que nos llene, algo que nos sacie, algo que nos ayude, algo que solucione nuestra vida. El primer paso para ser un creyente y traspasar cualquier cosa que vayas a empezar es perseguir. Como creyente tienes que perseguir. Tú y yo somos llamados para perseguir lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero hay gente que está persiguiendo algo que los llene, algo que sacie, algo que trate de llenar su vida, algo que traiga solución a su problema, a su situación. Y Jairo estaba persiguiendo a algo que él había escuchado y había creído y sabido que tal vez el perseguir lo iba a causar problemas. Porque obviamente que él sabía que no le iba a gustar a la gente. Hay veces que cuando tú persigues a Cristo vas a tener haters, personas que te van a criticar, personas que te van a condenar. Es más, a lo mejor tu propia familia te va a abandonar porque no crees igual que ellos. Y Jairo estaba dispuesto a poner eso en balanza con tal de realmente recibir lo que Dios tenía para él. Él persiguió. Y él fue hasta donde estaba Jesús. Y él dijo: Señor, yo tengo una gran necesidad. No me la esperaba, pero mi hija está a punto de morirse. Y yo te estoy persiguiendo a ti porque creo y sé que tú tienes la solución. Y qué impresionante. Jairo fue capaz de, a pesar de las circunstancias que iban a suceder, las críticas, tal vez iba a perder el trabajo, él fue capaz de perseguirlo. No importando si era o no era creyente o seguidor de Jesús, él se dio a una petición. Él dijo: Señor, ayúdame. Lo bonito de nuestro Señor Jesucristo es que a Él no le importa si eres cristiano o no. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. No dice si eres cristiano, clama a mí. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Donde te encuentres, si tú clamas a Él, Él te va a responder. Y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué importante saber que Jesús no ve tu religión. Aquí me encanta la ilustración de Jairo, porque Jairo estaba en una religión y sabía que la religión no podía hacer lo que Jesús podía hacer. Y Jairo fue capaz de perseguir lo que él sabía que era capaz de resolver su problema. No sé si tú tal vez no estás enojado con la iglesia por la religión que has vivido. Tal vez has visto un lado de la religión que te ha hecho decepcionarte. Pero Dios no vino a representar una religión. Jesucristo no vino a representar una denominación. Jesucristo vino a tener una relación. Y cuando ve a Jairo y ve su necesidad, no importando si era judío o no era judío, si lo seguía o no lo seguía, él dijo: sí, vamos. Y aceptó su invitación. Qué importante es que el Señor está dispuesto a escucharnos si tú estás dispuesto a perseguirlo. Y lo más importante es que muchas veces no lo estamos persiguiendo, estamos respondiendo a lo que Dios ya está haciendo internamente. Nosotros no lo buscamos, Él nos buscó primero, pero nosotros no nos damos cuenta y respondemos a lo que nuestro corazón ya está haciendo. Su primer paso para tú poder tener acceso a ese código
necesitas perseguir, ser un perseguidor de aquello que sabes que te va a traer la solución. Número 2, aun cuando Jesús le dijo que sí, le responde que sí. Mira lo que pasa. Marcos 5:24 dice, Jesús fue con él, con Jairo, y toda la gente lo siguió, y apretada a su alrededor una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Entonces están caminando hacia la casa de Jairo. Y cuando están caminando Jesús, sus discípulos, una gente apretada a Jesús, y una mujer con una enfermedad le toca el borde de la vestidura de Jesús. Y entonces Jesús siente que sale virtud. Pero acuérdate que están a punto de ir al camino a la casa de Jairo, porque Jairo tiene una urgencia, y la urgencia es que su hija está a punto de morir. ¿Cómo te sentirías tú si tú estás apurado, escuchando, esperando la respuesta de Dios, y Dios se para contestarle a alguien más? Entonces el segundo paso es que tienes que ser paciente. El hecho que no lo recibas no quiere decir que no está a punto de venir. Si tú eres un creyente y quieres sobrepasar lo que venga, tienes que perseguir aquello que te va a traer el triunfo. Y en Jairo sabía que era Jesús. Segundo, en medio de que tú estás persiguiendo va a haber obstáculos, momentos donde la respuesta no va a ser inmediata, pero tienes que ser paciente. Estás luchando, está a punto de morir, estás impaciente, y el Señor toma su paso. ¿Sabe? Me encantó, leí un libro y decía el libro, hay 3 cosas que Jesús nunca hizo. 3. Una, que Jesús nunca estuvo angustiado. Segunda, es que Jesús nunca estuvo apurado. Él nunca tuvo prisa. Él nunca estuvo corriendo. Él nunca estuvo desesperado. Porque Él no corre al paso del tiempo. El tiempo corre al paso de Él. Cuando tú estás siguiendo a Jesús, tal vez Él no te conteste inmediatamente, pero no quiere decir que no te ha olvidado. No, necesitas ser paciente. Y Jairo tuvo que ser paciente. Tuvo que esperar. Tuvo que caminar y saber que el maestro está ahí. Y tal vez alguien más está escuchando y está recibiendo la necesidad. ¿No te ha pasado que tú estás pasando por un problema y Dios le contesta a alguien más y todavía no te contesta a ti? Y tú estás desesperado porque no me contestó a mí, si Él me dijo que sí. Yo lo oí, Dios me habló y me dio palabra y me dijo que sí. Y todavía no me contesta, pero a este amargado sí le contestó, y a mí no me contesta. Bueno, es porque necesitas ser paciente. Porque el segundo paso para alcanzar el siguiente nivel del creyente es la paciencia. Necesitas ser paciente. Dios no te ha olvidado. David dijo, pacientemente esperé en Él y Él me oyó. Qué importante saber que si Dios ya te ha confirmado que Él te va a ayudar, que Él va a estar contigo, sé paciente, no te desesperes. ¿Sabes? El problema más grande que tenemos cuando estamos caminando a la voluntad de Dios es que nos desesperamos y comenzamos a hacer nuestro propio camino. Número 1, tienes que perseguir aquello que te va a traer salvación, que te va a llenar, que va a traer tu solución. En este caso es Jesús. Segundo, tienes que ser paciente. El hecho es que Jesús está caminando hacia tu rescate, pero no lo va a hacer cuando tú quieras, lo va a hacer cuando Él sepa que es mejor. A mí me pasó una vez, estábamos a punto de, ya nos habíamos casado. Nos casamos el viernes en México y el sábado nos venimos a Estados Unidos, y cuando nos venimos a Estados Unidos le niegan la entrada a mi esposa el día después de habernos casado. La meten al bote y está en detención, en la detención de inmigración por 2 días. El día de habernos casado, el viernes, el sábado, el viernes de blanco, el sábado de naranja, imagínate. El viernes agarrado de la mano y el sábado en la mano en el vidrio, la mano en el teléfono, y llorando porque no sabíamos qué iba a pasar. Y ahora, y yo todavía no tenía ni mi luna de miel. Era mi preocupación más grande. Y ahora, Señor,
Íbamos a ir a Cancún por primera vez y no fuimos. Pero sabía que yo tenía que ser paciente. Fuimos a Ciudad Juárez porque allí es donde dan los permisos para matrimonios. Y cuando llegamos allí hablamos con el agente de inmigración. Estaba a punto de dárnoslos cuando no nos lo da. Nos tuvimos que quedar 2 años en México y durante esos 2 años oíamos de montones de familias que recibían su visa, su residencia, que cruzaban, y nosotros acá en Ciudad Juárez, no hombre, con el deseo de cruzar, que mi esposa pudiera cruzar y poder ya estar en Denver o estar con mi familia, pero durante ese tiempo tuvimos que esperar. La espera es dura. Pero si estás creyendo que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, va a venir. Dice el profeta Habacuc, escribe la visión, tardará pero va a llegar. Y si Dios ya te dijo y estás seguro, tú sigue persiguiendo, pero sé paciente. Paso número 3, es que dentro de tu paciencia, dentro de ser paciente, vas a tener que persistir. Sigue creyendo. Porque la paciencia muchas veces te lleva a ya no creer, no, ya no va a pasar. Imagínate, en mi caso, pasó 1 año y dije, no, pues me dijeron que 9 meses, no, ya no te van a dar. Nos castigaron, 10 años. Y llegaba gente y te decía, no, pues a nosotros, yo escuchamos que mi familiar tuvo que esperar 20 años. Dije yo, uy, no. Pero tuve que persistir, seguir persistiendo. En la vida de Jairo fue igual. Jairo, ya después de haber sanado a la mujer que tenía flujo de sangre, siguen caminando y cuando van caminando a su casa, llega una noticia de uno de los servidores y mira lo que le dijo. Le dijo, mientras, Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hijo ha muerto. Tu hija ha muerto, dijo a Jairo, ¿para qué molestas más al maestro? Y se burlaban de él, mas él echando, y en el versículo 40, mira lo que pasó. Mas Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a todos los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Cuando tienes un enfoque, cuando tienes un llamado, cuando estás bien concentrado en perseguir lo que Dios te llamó a seguir, va a haber oposición. Va a haber gente que te va a decir que no. Va a haber gente que te va a desanimar. Va a haber momentos, razones por las cuales tú no debes de ya seguir persiguiendo. Y no sé qué es lo que tal vez estés persiguiendo, sanidad, un milagro o solución inmigratoria. Pero lo que sea que Dios esté dando el privilegio de perseguir, persiste. Pero mira, aquí va a estar la clave que vas a necesitar para seguir al siguiente nivel. Mateo 5:36. Jesús luego oyó lo que le estaban diciendo la sirvienta, oyó y mira lo que le dijo. Le dijo, Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. ¿Puedes decirlo conmigo? No temas, cree solamente. ¿Te acuerdas de la clave? NTCS. No temas, solamente cree. ¿Sabes? Cuando tú estés pasando por una situación y ya estás seguro que Dios está contigo, tienes que grabarte este passcode, este código. No temas, solamente cree. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes esto, eso te va a dar acceso para seguir al siguiente nivel. Siempre en las circunstancias y en los problemas y en los dolores y en las cosas que no esperábamos, siempre entra el temor. El temor angustia el alma, pero la fe activa el alma, activa el corazón. El temor angustia el alma, pero la fe activa el corazón. ¿Sabes? Cuando estás pasando por esos momentos difíciles, tienes la costumbre de tener temor. Pero cuando tú te aferras a la fe,
La fe te va a inyectar ánimo. El temor paraliza tu esperanza. El temor te abre la puerta a la duda. El temor te hace que te desanimes y que ya no sigas adelante. Pero la fe va más allá de lo que estás viendo. La fe va más allá de lo que estás enfrentando. La fe va más allá de lo que estás mirando. Por eso la Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por eso cuando estás enfrentando una situación, no temas, no dejes que el temor te agobie, no dejes que el temor te paralice, no dejes que el temor angustie tu alma, sino solamente cree que Dios es fiel, cree que Dios es fiel y lo que Él dijo Él lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo Él lo hará. Por lo tanto me toca a mí solamente creer. Por eso Jesús le dijo a Jairo: Jairo, lo que estén diciendo no le creas, lo que estén murmurando no le creas, tú no temas, solamente cree. No sé lo que vayas a enfrentar el año que venga, no sé lo que sea la situación que estés pasando. Lo que sí sé es que tu clave es: no temas, solamente cree. Pablo le dijo, escribió en una de sus cartas, dijo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Qué importante es saber que la fe te da la capacidad de seguir. No sé qué vayas a enfrentar, pero el que vas a enfrentar algo, lo vas a enfrentar. Lo que sí sé es que Jesús les dio una clave a Jairo y nos la está dando a nosotros. No temas, lo que sea, no temas, no temas. Cuando estaba en el libro de Josué, Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y con temor Josué tenía miedo, pero el Señor le dio esta misma palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estará contigo. Y Josué estaba mirando los gigantes, estaba mirando el muro, estaba mirando las circunstancias, estaba mirando el pueblo y estaba agobiado con temor. Pero el Señor le recordó a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no temas. Por lo tanto, yo tengo que persistir, aún a pesar del temor, persisto, aún a pesar de las circunstancias, persisto, aún a pesar de las malas noticias, persisto, me agarro de mi fe, yo persigo al blanco de la soberana vocación que es Cristo, y persisto y sigo y soy paciente y persisto en ella y no dejo que el temor me agobie. Última, mientras va pasando los músicos, yo quiero decirte esta última palabra. Persigues, eres paciente, persistes, no temes, pero crees. Y ahora la cuarta palabra es: permanece. Si tú eres un creyente, sabes, la mayoría de la gente que cree en el Señor para de seguirlo cuando recibe su milagro. Y qué importante saber que si tú persistes, Dios te va a contestar si permaneces. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 41 y 42. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y todos se espantaron grandemente. La historia termina de una manera perfecta, que la petición de Jairo fue contestada. Pero esa historia no termina ahí. El momento terminó ahí. Pero si tú sigues leyendo, vas mirando que Jairo siguió buscando y siguiendo a Jesús. Es más, dicen que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ahí estaba Jairo. Y la tumba era prestada de uno de los amigos de Jairo. Y cómo Jairo permaneció después de que Jesús le contestó la petición.
No sé lo que tú estés pasando, pero qué bueno es saber que sigue persiguiendo a Jesús. Sigue siendo paciente. Lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer. Tal vez no a tu hora, pero lo va a hacer. Persiste la tentación, persiste las murmuraciones, persiste el temor, porque va a llegar la solución. Y cuando llegue la solución, permanece. No te vayas, no te olvides. No seas como el pueblo de Israel, que solamente recibía y se olvidaba de los milagros que hacía, sino recuerda quién te ha favorecido. En el Salmo 103 dice, me encanta este Salmo, porque David lo escribe recordando lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y él dice, bendice alma mía Jehová, bendice mi santo ser, tu santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Permanece. Ya después de que Dios te contestó, permanece. Ya después de que Dios te oyó, permanece. Ya después de que Dios solucionó el problema, permanece. Porque habrá otro problema, habrá otra circunstancia, y tú vas a estar agarrado de Él. Es por eso que tú tienes que abrazar esa palabra. No temas, porque solamente cree. Cree que Él es capaz de hacerlo. Cree que Él es capaz de traer una solución. Cree que Él es capaz de hacer lo que nadie más puede hacer. Cree que Él es capaz de abrir los ríos, de sanar corazones, de restaurar matrimonios, de traer niños, de traer visas, de darte lo que tú has estado pidiendo. Cree. Y si estás en la voluntad de Dios, Él lo hará. Persíguelo. Sé paciente. Persiste. Permanece. Y no te olvides de la clave. No temas. Solamente cree. Lo que venga en este año 2026, esa es la palabra que queremos compartirte. No temas. Solamente cree. Si vas a pasar por un problema, no temas, solamente cree. Porque aquel que estás persiguiendo es suficientemente fiel para estar a tu lado. Él nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Que Él nunca nos dejará. Que Él va como un gigante delante de nosotros peleando nuestras batallas. Y si tú solamente te aferras a la fe que tienes en Cristo, Él nos dará la victoria. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Yo quiero que ahí donde estés, cierre tus ojos, levanta tus manos, y mientras comenzamos a cantar, hacemos esta oración. Señor, gracias por el año 2025. Gracias por lo que hiciste con nosotros. Gracias por las victorias que me diste. Gracias porque en este año quiero seguir persiguiéndote.